Buenos días, sean todas y todos bienvenidos a la Galería Exterior de la Infoteca Universitaria Dr. Alfonso Pérez Romo. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de Difusión Cultural y de la Dirección General de Difusión y Vinculación, les agradece su presencia y compañía en esta tercera charla del ciclo que lleva como título La Habitación del Milagro, ex voto Pérez Maldonado. Antes de comenzar, les recordamos la dinámica de participación. Este evento está siendo grabado, por lo que, si desean participar con preguntas o comentarios, les pedimos hacer uso del micrófono. De igualmente, los solicitamos si estos pueden ser al final de la presentación de nuestros invitados. Asimismo, si se registraron previamente por correo electrónico o vía telefónica, no es necesario volver a escribir su nombre en las hojas de registro. Me permitiré leer la semblanza de los invitados. Blanca Ruiz Esparza Díaz de León es doctora en Filosofía del Interior Arquitectónico por la Universidad Federico II de Nápoles, Italia, con la tesis El cuerpo como lugar, objetos, entornos y sistema de resiliencia de Frida Kahlo. Maestra en Diseño de Interiores por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, España, con mención sobresaliente con el tema Vivienda accesible de interés social, un modelo para el desarrollo normativo, técnico y cultural para la configuración del espacio de vivienda de interés social de personas con capacidades diferentes en México. Licenciada en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fundadora de la Licenciatura en Diseño de Interiores, jefa del Departamento de Diseño del Hábitat y coordinadora de la carrera de Arquitectura y Diseño de Interiores. Actualmente, adscrita al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT como candidata y desde hace más de 26 años catedrática del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También es profesora investigadora de tiempo completo con perfil deseable PRODEP. Ha realizado libros y capítulos sobre la teoría del diseño y del espacio interior arquitectónico, creadora de la metodología para la configuración del espacio interior en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, denominada Sistemas de Ámbitos, y es especializada en estudios iconográficos de ex voto del siglo XVIII. Héctor Omar González Romo, egresado de la Licenciatura en Ciencias del Arte y Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha desarrollado su labor en docencia, investigación y proyectos de educación artística. En 2015 fue ganador del segundo concurso nacional de crítica de arte para estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se desempeñó como profesor de escultura en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes y ha colaborado en proyectos de investigación interdisciplinaria en el área de diseño de interiores en su alma mater. En 2023 coescribió El ex voto Pérez Maldonado, 1777, Aguascalientes, México, un estudio iconográfico. Actualmente se desempeña como docente de disciplina artística en el Semillero Creativo de Pintura en El Llano, Aguascalientes, programa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, donde impulsa la formación artística en niñas, niños y jóvenes desde un enfoque comunitario y participativo. Clara Ruiz Esparza Díaz de León, originaria de Aguascalientes, México, licenciada en Diseño Textil y de la Confección, con maestría en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Profesor investigador desde 1997 en el Plan de Estudios de la carrera de Diseño en Moda e Indumentaria y Textiles en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Profesor investigador numerario desde el 2005 en el área de Teoría y Métodos de la Moda en el actual Departamento de Moda de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Impartición en materias de teoría de la moda, diseño de moda, mercadotecnia y talleres de procesos de teñido y estampado textil. Actualmente, alumna del 5º semestre del doctorado en estudios socioculturales en la línea de investigación de historia social de la misma Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sean bienvenidos.
Ahora sí, ya sí se me escucha. Muy bien. Buenos días a todos y agradezco la visita aquí de todos ustedes y me alegra mucho. Ahorita le comentaba con mis compañeros que es fascinante esto. Bueno, iniciando y principalmente, pues doy las gracias a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a la doctora en Administración Sandra Yesenia Pinzón Castro, nuestra rectora, al doctor Ismael Rodríguez Herrera y a la maestra Marta Angélica Rangel por invitarnos a este momento tan bello. Y yo, bueno, francamente es la primera vez que estoy aquí y me agrada mucho el lugar y ver la ambientación. Eso crea ya una atmósfera muy bonita. Entonces, ¿de dónde surge la investigación? Bueno, es una investigación apoyada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, realizada con un carácter multidisciplinar, desarrollado con base a la mirada de la indumentaria, el espacio interior arquitectónico y el arte. Es así como nosotros desde la postura entendemos cómo se diseña y plantea el diseño de interiores en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El análisis del espacio representado aquí en el exvoto surge del interés de cómo pensamos e imaginamos estos espacios que habitamos, y uno de ellos es la habitación. Ese espacio de la inmensidad íntima, como bien lo escribe Gastón Bachelard, es el espacio que vivimos y experimentamos todos los días. Entonces, para todos los creadores del arte, de las disciplinas del diseño del entorno habitable, pues es el deseo de todos los creadores de espacios cómo encauzar, producir una realidad sensible a lo imaginario, de lo imaginario, ¿sí? Aparte, el exvoto nos ha dado muchas lecturas, nos ha ayudado a hacer esta identificación global de la construcción simbólica del espacio interior representado, y a través de la investigación se ha desfragmentado todas sus partes y se analizaron todo el imaginario simbólico, artístico y cultural para crear este discurso que para nosotros es crear esa mirada y punto o desde la postura del diseño de interiores. También se abarca el entendimiento de la mujer novohispana y su lugar en el mundo, de cómo se mira ella misma y con los demás. Bueno, retomando la situación de los pensadores de cómo surge esta habitación en la que vivimos y todos los días, seguramente todos ustedes se despiertan y están en una habitación. Uno de los filósofos franceses, que hace rato lo mencioné, Gaston Bachelard, del siglo XIX, hace esta obra poética sobre el espacio y nos hacen sentir acogidos y nos hacen reflexionar sobre nosotros mismos. Él habla sobre los espacios pequeños que habitamos, que por el contrario son una inmensidad de nuestra existencia. Por otro lado, Louis Kahn, arquitecto del siglo XX, habla que la creación del espacio parte y se origina del cuarto de la habitación. Entonces, por eso es que nosotros en esta exposición que realizamos se llama la habitación del milagro. Es la búsqueda de qué significa para nosotros en Aguascalientes esta habitación, qué significado nos da. Continuamos. Bueno, y entonces vemos toda esta variedad de libros que nos hablan de todo un recorrido histórico de la evolución de los espacios de la habitación de cada uno. Del primero, de Anaxu, él es catalán, nos habla del recorrido de evolución del baño, de la recámara, de la sala. El otro libro, de Casas de la Vida, otra persona de español, describe las experiencias íntimas y los rituales domésticos. De los rituales domésticos, ¿pero de quién? De Dalí, Neruda, Picasso, Sigmund Freud, Dickinson. Entonces, ustedes ven toda esta maravilla donde los artistas, autores buscan
darle sentido y significado a la habitación en que vivimos. Y así puedo mencionar cada uno de estos libros que están aquí presentes y que los comparto ahora, pues una postura de cómo se desarrolla cada habitación. En especial la habitación, el último libro, que está en su título azul, de Javier Monteis, hace un compendio y descripción de todas las habitaciones más icónicas a lo largo de la historia, desde las antiguas hasta las contemporáneas. Y así vemos que varios pintores daneses, pintores alemanes, recrean esta atmósfera de este mundo interior, captan estas imágenes solemnes que trascienden la realidad, captan esa forma de vivir de los pintores, de los filósofos religiosos en su espacio más vital. Y así podemos ver también, ya más de forma más contemporánea, bueno, más acá, ¿verdad? Pintores como Van Gogh, donde desde el dormitorio de Arles en Francia expresa la austeridad de su habitación a través del simbolismo de sus colores. Edward Hopper, pintor estadounidense, expresa esa solitud del espacio más íntimo. Virginia Woolf, en el campo de la literatura y la escritura, habla sobre una habitación propia donde las mujeres deben de tener esa voz y tener un lugar para sus pensamientos. Y Roy Lichtenstein, influenciado por la publicidad, crea en gran formato una expresión de lo que puede ser una habitación. Y así en la arquitectura, pintores de Aguascalientes, Enrique Guzmán, hacen el espacio interior, un paisaje interior. Tenemos a Juan Navarro, que habla sobre la habitación como un ente en sí mismo. Expresiones contemporáneas de Rachel Whiteread, ella es inglesa y crea la presencia de un volumen interior a través del vacío. Y ya nada más por recordar la habitación de John Lennon y Yoko Ono, donde hacen esta protesta contra la guerra de Vietnam y comunican su concepto de la paz a través de la habitación como un dispositivo del mensaje. Entonces, para nosotros en Aguascalientes, ¿qué significaba tener un discurso de la habitación? Podemos tener muchos a lo largo de la historia, pero del siglo XVIII, de 1777, ahí viene la inspiración. Es también importante hablarles algo o una idea sobre la postura que se tiene del diseño de interiores para así relacionarlo con la apuesta museográfica que realizamos. Y por eso tenemos varios ejes temáticos, donde no solamente en el diseño de interior arquitectónico se ve como el ajuar nada más, o los objetos o los artefactos, porque si se mira nada más desde ese punto de vista, ustedes van a ver que nos quedaríamos cortos, muy y demasiado cortos. Entonces, el diseño de interiores abarca más. Abarca desde el espacio individual del ser humano en toda su dimensión existencial en relación con sus objetos y entornos, necesarios para la realización de sus actividades, transformando una realidad en un sistema de lugares significativos. Entonces, el hombre configura su pequeño mundo pensando a su medida para su vivencia, partiendo de la concepción que se tiene de la construcción del ser del mismo y de su relación con la sociedad. Es entonces, a ver, vamos a ver si puedo. Así. No, pero es que se apunta acá y acá no. No. Aquí sí. Ok. No, entonces, la primera concepción que se tiene del espacio interior es el cuerpo-mente, de dónde surgimos nosotros, cómo nos pensamos nosotros en el mundo. Heidegger dice,
estamos arrojados al mundo, pero entonces, ¿cómo habitamos al mundo? Pero necesitamos entonces construirnos nosotros primeros mismos y una vez así, después a los demás. La siguiente capa es el cuerpo en sí. Ese cuerpo solo que se mueve con sus propios espacios. Pero después viene la indumentaria. Aquí. El tercero es la indumentaria. Esa es la casa, la primer casa, el primer lugar en que vivimos. Es toda esta composición. Entonces nosotros, al entender el exvoto, tenemos que ver quiénes son los usuarios. Si tomo yo un programa de necesidades, como lo doy en clase en diseño de arquitectura o en diseño urbano, en diseño de interiores, tenemos que ver entonces qué es el ser humano en toda su dimensión. Continuamos. Y estas capas se van juntando con los objetos manuales más cercanos, con los objetos corporales como las sillas, los bancos en el cual ustedes están sentados, objetos cercanos y objetos lejanos. Entonces es así como vemos que nosotros pudimos estudiar toda esta dimensión del exvoto. Por último, es el envolvente arquitectónico que va a contener toda esta espacialidad de todos sus elementos. Y creo que con esta mirada que comparto con ustedes se abarca un discurso en el cual nosotros nos pudimos desarrollar y al final que nosotros podemos compartir con ustedes. Y bueno, ahora le cedo la palabra a Héctor. ¿Listo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar aquí para compartirles pues un poquito de lo que hemos estado desarrollando en esta investigación, que mis compañeras no me van a desmentir, pues ha sido por demás fascinante. Esta investigación y parte de lo que se presenta en la exposición La Habitación del Milagro, pues se sustenta precisamente en los estudiosos de la imagen. Para ello, pues fue imprescindible sustentarnos en diversos teóricos, con el objetivo de brindar un panorama más amplio que permitiera profundizar en todos los elementos que configuran el espacio interior representado y que la doctora Blanca precisamente pues ya nos comentó. Por ello, pues al hablar de iconografía e iconología, no podemos dejar de mencionar a Abby Warburg, quien pues es uno de los primeros que pues muestra un enfoque revolucionario en el estudio de la iconografía. Su aportación más emblemática pues fue la creación de este Atlas Mnemosine, que era pues el Atlas de la diosa de la memoria, un proyecto visual que consistía en más de 60 tablas en las cuales pues recopilaba más de 2000 imágenes a partir de pues generar una cartografía visual. Aquí no solamente se documentaba la evolución de los temas y los motivos a través de las culturas y épocas, sino también se exploraban las conexiones visuales entre diversas formas de expresión artística, desde el arte, la ciencia y la filosofía. Este enfoque multidisciplinario pues, permitió, de cierta manera, preparar el camino para la evolución de los estudios tanto de iconografía como iconología. En el caso del Atlas Mnemosine, pues, se trata de una máquina para pensar las imágenes. Es un artefacto para evocar analogías, para evocar metáforas. Entonces, a partir de eso, pues es que se desarrolla un método iconológico que destaca la importancia de entender los símbolos y las imágenes dentro de un contexto cultural y temporal. Al igual, rescatamos las aportaciones de Émile Mallet, que es un destacado historiador del arte, y pues sus estudios se centraron mucho en la comprensión de la iconografía cristiana medieval, principalmente en el arte gótico y el arte románico. Sus estudios pues, arrojaron luz sobre la rica simbología y representaciones dentro de la historia del arte cristiano y enriqueció significativamente el estudio de la imagen, ayudándonos a comprender la relación entre el arte y la espiritualidad. A través de sus estudios, pues, esto le permitió identificar motivos de iconografía religiosa y descifró una amplia gama de motivos precisamente del arte medieval y el arte cristiano. Al igual, pues bueno, que rescatamos quienes fueron pues, los autores principales para el estudio iconográfico, que fue Jean Chevalier y Eduardo Cirlot.
Eduardo Cirlot, bueno, primero Chevalier, él pues desarrolla un libro que se conoce como Diccionario de los Símbolos, que pues es un referente fundamental en el campo de la semiótica y la iconografía. Él nos muestra, pues por medio de una exploración bastante amplia, cómo los símbolos culturales y religiosos ayudan a desvelar el significado y ayudan también a enriquecer las representaciones visuales. En el caso de Juan Eduardo Cirlot, su aportación también va enfocada a la generación de un diccionario de símbolos, pero él realiza una exploración profunda y detallada sobre los símbolos culturales y religiosos y cómo estos también se conectan entre las representaciones artísticas y la literatura. Dicho esto, pues es importante resaltar precisamente también este enfoque multidisciplinario, ya que une algunas áreas de estudio como la historia del arte, la psicología, el arte y la antropología. Precisamente, pues, en cuanto a la base principal, pues se rescata el ya famoso método Panofsky, desarrollado precisamente por Erwin Panofsky, uno de los teóricos más influyentes en el campo de la historia del arte, y pues de cierta manera es quien contribuye más al desarrollo de la iconología. Él, pues bueno, divide el estudio de las obras de arte en 3 momentos o en 3 etapas. Primeramente, pues nos habla del nivel preiconográfico, o también se le conoce como significación primaria o natural de la obra de arte. Es la descripción primaria o natural de lo que se contempla y se trata de reconocer o identificar lo que se observa a simple vista, sin la necesidad de obtener, o más bien de poseer, conocimientos tanto iconográficos, y pues es una descripción primaria, ¿no?, de lo que se ve, alejándonos un poquito de los prejuicios de esta imagen. Posteriormente tenemos el nivel iconográfico, que es el nivel que ocupa principalmente esta investigación, que es la significación secundaria convencional. Consiste prácticamente en ir desentrañando estos contenidos y objetos figurados en la obra de arte, y se realiza un análisis que somete las obras de arte y los símbolos a las fuentes icónicas y literarias. Posteriormente tenemos el nivel iconológico, o también se le llama iconografía en sentido profundo, donde es la explicación del significado intrínseco o la dimensión profunda de la obra de arte. Consiste en ahondar en los conceptos, en las ideas, en las implicaciones tanto sociales, culturales, políticas, que quedaron implícitas dentro de la obra de arte que se estudia. Aquí es algo muy importante, pues se analiza el contexto cultural que envuelve a esta obra de arte, y pues aquí es una de las etapas que tiene demasiada complejidad, por lo que pues el analizador, el intérprete, debe de proceder con cautela para evitar interpretaciones equivocadas. Ya entrando en materia, le explicaré de forma general pues la definición ex voto y algunas clasificaciones que pues conviene resaltar para poder comprender un poquito más el trasfondo de la exposición. Un ex voto pues es una expresión que significa cumplimiento de un voto, es la manifestación de un objeto, surge también del agradecimiento por un favor recibido, parte también de la reciprocidad. No hay un ex voto si no se produce un milagro, en palabras de Eulalia Castellote. Los ex votos, como ustedes sabrán, tienen una larga tradición. Existen ex votos u ofrendas en prácticamente todas las culturas. Se entregan a las deidades pues, en agradecimiento por un favor recibido. Entonces el ex voto es la manifestación a través de un objeto y pues tiene como funciones principales un efecto propagandístico. Es decir, dar a conocer por medio de la imagen de la capacidad intercesora que tiene esta deidad a la cual se le está agradeciendo. Como antecedentes en el mundo occidental tenemos los exvotos que surgen en la Italia del siglo XV, donde se extienden a la Europa católica como oposición a la contrarreforma, vinculados a la contrarreforma, y pues exaltan la intercesión precisamente de la Virgen y los santos para, pues, en esta capacidad de generar milagros.
Aunque algunos historiadores como Eileen Luque-Agraz afirman que los pueblos originarios de América, como los mexicas, también ofrendaban objetos votivos a sus diversas deidades. En cuanto a la clasificación, tomamos la clasificación que la autora Eulalia Castellote realiza. En la primera tipología de los exvotos tenemos las donaciones que se hacen para la imagen y el templo. Históricamente pues se habla de dinero, velas, granos, aceites, flores, joyas, etcétera, incluso indumentaria. En un segundo clasificación son las ofrendas de carácter metafórico que hacen referencia al órgano o a la parte del cuerpo que pues fue sanada. Estos también se les conocen como milagritos y pues son muy comunes también hoy en día dentro de la religiosidad popular. En tercer lugar, tenemos aquellas que se basan en la contigüidad con el oferente. Aquí tenemos algunos elementos como prótesis, muletas, radiografías, algunos otros elementos que representan la enfermedad y la curación, hábitos prometidos, tenemos vestidos de novia, tenemos también trajes de comunión, alguna indumentaria, por ejemplo, de bebés o de personas como uniformes militares, joyería, trenzas de pelo o joyas de mujer. Entonces, pues esta también se basa mucho dentro de las manifestaciones del arte popular y es muy común precisamente en los principales sitios de peregrinaje aquí en México y Latinoamérica. Posteriormente tenemos los testimonios escritos, los cuales tienen un desarrollo muy importante después del siglo XX, a partir de la alfabetización, y precisamente como su nombre lo dice, pues aquí es donde pues, en puño y letra la persona relata y agradece el milagro o el favor recibido. Igual también muchas veces se acompaña de radiografías, se acompaña de la fotografía del donante, y pues bueno, incluso también algunas pues contienen bordados, contienen dibujos, cuero trenzado, etcétera. En quinto lugar, que también esta es de las más comunes, tenemos fotografías que primeramente, en un principio, las entregaban los soldados en agradecimiento tras ser librados de algunos conflictos bélicos, pero posteriormente pues también se desbordan hacia otras manifestaciones como pues fotografías de pasaportes, títulos universitarios, etcétera. Y por último, que es la parte que nos ocupa, tenemos los exvotos pintados o los exvotos pictóricos, que precisamente representan el suceso que dio origen al milagro, van acompañados de una cartela donde se relata pues, de forma detallada el hecho ocurrido, donde se da testimonio precisamente a través de la imagen y también del relato pues, de este milagro ocurrido, ¿no? A partir de fechas precisas, a partir de datos precisos, como el nombre, la causa, la fecha, el lugar, etcétera. Bueno, ahora adentrándonos al exvoto que estudiamos y por el cual la razón estamos aquí unidos, juntos, aquí en esta mañana, una de las características peculiares que tiene este exvoto corresponde a esta a una composición no muy vista a lo largo de la historia. Siempre los exvotos, aquí lo anotamos, por una parte sí está dividida en el espacio terrenal abajo y el espacio divino. En el terrenal está pintado el hecho histórico el cual el donante pide por lo sucedido, pero también está el metadiscurso, la cartela. Y en la parte divina, del espacio divino, se ve ahora sí la divinidad al cual el donante está pidiendo, que está pidiendo el milagro y el cual le hace este exvoto, ¿verdad? Esta pintura, esta ofrenda. En realidad un exvoto es una ofrenda realizado por un favor concedido de una divinidad. Entonces, al tener esta composición general que hemos visto siempre, o que se ha mantenido esta composición de los exvotos, el de nosotros
si ahora digo el de nosotros, en nuestro exvoto novohispano de 1777, tiene otra configuración, ¿sí? Esta configuración del exvoto de novohispano llega aquí a México y va adquiriendo toda una mayor fuerza. Y creo que eso es lo principal en nosotros aquí en la Nueva España, y que a lo largo del tiempo ha obtenido una mayor riqueza. Y así nosotros podemos ver diferentes exvotos con una composición a la que estamos acostumbrados: la cartela, el espacio terrenal y el espacio divino. Pero los anteriores del siglo XVIII hay una diferencia, ¿no? Está pintado como un retrato, como una realidad de ese momento, y creo que eso para nosotros, para el estudio de los que nos ocupa y los que nos interesa, tanto a los médicos, que también sé que a ellos les ha interesado mucho esta área, y para nosotros de vestimenta, los objetos, precisamente ese retrato nos puede ofrecer toda esta inmensidad de conocimiento. Entonces, sí está el espacio terrenal, sí está el área sagrada, pero no es que esté una nube o una nubecita y esté la divinidad arriba, y el que pide por su favor siempre se encuentra en posición de rodillas, suplicando por el milagro. Aquí no, y como también nuestro exvoto no es así, entonces eso nos ofrece una mayor riqueza. Tenemos así también a lo largo de la historia estos exvotos, y una de las pintoras que se fascinó con ellas fue precisamente Frida Kahlo. Hace como 4 años, no sé si son 4 años, 2022, 2023, 2024, 2025, no, 3 años, a final de la pandemia hubo esta exposición en el Museo del Mundo de las Culturas, donde se repatriaron se trajeron diferentes exvotos de Italia, y se los muestro porque muestra aquí el interés aún todavía de los exvotos, y no solamente en ese momento, sino que todavía a lo largo, vuelvo a decir que a lo largo de la historia, vemos esta infinidad de espacios que de 1700, o más bien de siglo XVIII a mediados del siglo XIX, trata sobre la enfermedad, y son espacios domésticos, son espacios de una habitación. ¿Por qué la habitación? Porque es donde, como hace rato expliqué, la habitación es el lugar donde, y la recámara es el lugar especial donde ocurren muchas cosas. Y así en nuestro momento actual tenemos estas manifestaciones de exvotos, y que no solamente se hacen en estos retablitos pequeños de madera o de lámina, en estas áreas o pinturas pequeñitas, sino que también ya ahora se hacen de forma digital. Vean esta parte interesante, tan bonita de nuestro patrimonio, expresar siempre lo que sentimos. He tenido maestros de varios lugares, y siempre nos dicen, cuando tenemos las fiestas de Día de Muertos, el mexicano es místico. Sí lo somos, sí lo somos. Entonces, expresamos por todos diferentes medios esa expresión del mexicano, y creo que es la que nosotros tenemos que valorar. Y es así que el exvoto, bueno, ahora se los presento, y vemos cómo está esta composición. Sí está el espacio ahora terrenal, el lado izquierdo. El lado derecho está el espacio de lo divino y la cartela. Ahorita ya vamos a adentrar ya más en específico
todos estos elementos y vamos a explicarlo. Ahorita, pensando como si fuera un índice, les explicamos de forma general, de forma teórica, de dónde proviene todo este estudio, porque no es solamente un análisis básico, sino que corresponde a algunos años de estudio y de varias entrevistas y de varias comparaciones y de varias visitas al archivo histórico, en el cual podemos ver que sí existe el testamento de Frida, pensando en mi tesis, de Josefa Pérez Maldonado. Frida Kahlo y Josefa Pérez Maldonado son mis mujeres. Me salté ahorita la cartela. Me gustaría que me dieras lectura ahorita la cartela porque no alcanzo a leer Muy bien. entre que me acerco y la allá. Claro que sí, con gusto. Este monumento de su gratitud ofrece doña Josefa Pérez Maldonado al Santísimo Cristo del Encino, venerado en su iglesia de Triana, y la Santísima Virgen María del Pueblo, para perpetua memoria del beneficio que reconoce a su piedad en la operación que se le hizo el día 25 de abril de 1777 por el cirujano don Pedro Milé, cortándole el pecho con 6 tumores de cancro que tenía en él, en presencia de los señores y señoras que se manifiestan en este lienzo, habiendo cerrando perfectamente la llaga el día 25 de julio de 1777, le sobrevinieron otros accidentes de los que murió el día 9 de septiembre, viernes a las 3 de la tarde, con señales claras del patrocinio de esta sagrada imagen y de su salvación. Y aquí, bueno, tenemos fragmentos del testamento de doña Josefa Pérez Maldonado, y es la comprobación histórica de la existencia de Josefa. Ahí describe que es originaria del pueblo de Cuquillo, hija legítima del matrimonio de don Domingo Pérez Maldonado y de doña Juana María González de Hermosillo, ya difuntos, casada con don Nicolás Flores Alatorre. Y así en varios fragmentos de su testamento, pues ahí vemos que también pide que se le entierre con su hábito. También pide que sea sepultada en la iglesia parroquial, en la parte y el lugar que mis albaceas quisieran, así dice en el testamento. Aqua hacia la voluntad de la disposición de mi entierro y mándose las mandas forzosas y acostumbradas a 2 reales, y dice: yo declaro que soy casada, y revela según la orden de nuestra fe de la Santa Madre Iglesia. Dice también que que ha tenido hijos legítimos. Y así podemos ver, analizando cada punto, toda esta parte histórica de nuestra mujer Josefa Pérez Maldonado. Ahora continuamos, ahora sí vamos a entrar al entendimiento o acercarnos a comprender esta imagen del exvoto, que al verla a Josefa tiene esta mirada de candor, y todos estos personajes que a su alrededor la acompañan, y vamos a describir cada situación simbólica, cada objeto, y entender cada uno de los sistemas espaciales vivenciales que hace rato mencioné, de cómo se conforma el espacio interior arquitectónico. Y para ello le doy la voz ahora de nuevo cuenta a Héctor. Muy bien, pues bueno, yo en este apartado les platicaré un poquito sobre parte del estudio iconográfico que realizamos en torno al exvoto Pérez Maldonado. En primer lugar, lo que hicimos fue precisamente revisar aquellos referentes, tanto pictóricos como literarios, que surgen de la tradición judio-cristiana. Entonces, mostrándoles un poquito, hicimos una pequeña línea del tiempo
donde pues vemos de dónde provienen los referentes pues de la tradición judía. Estamos hablando del 2000 antes de Cristo y posteriormente pues vemos ahí que está señalado con una flecha pues donde está ubicado la temporalidad del exvoto, ¿no? Entonces, preciso es mencionar pues de que la imagen del exvoto pues responde a toda esta amplia tradición del pensamiento occidental, de la tradición judeocristiana, y que queda plasmado precisamente pues en esta representación. En primer lugar, pues hablaremos un poquito sobre pues los senos, cuál es su significado, posteriormente sobre la sangre, el sacrificio y la purificación, y terminaremos este apartado platicando sobre el sufrimiento simbólico. Primeramente, pues los pechos como símbolo poseen una connotación tanto sexual como mística en las representaciones de diversas culturas, ya que pues son símbolo de maternidad, del alimento, de la abundancia, por lo que no es de extrañarse que pues prácticamente en todas las culturas del mundo existen imágenes de estas figuras femeninas con pechos voluminosos que precisamente pues hacen referencia a lo que ya les comenté, ¿no? Son la alimentación, son el símbolo de la fertilidad. Chevalek, él nos menciona que el seno derecho simboliza el sol y el izquierdo simboliza la luna. Y se ligan directamente a la función del primer alimento, del alimento que da la vida, del alimento que pues conduce a los seres humanos hacia la existencia. Posteriormente, pues bueno, como ya lo pudieron apreciar, pues en el exvoto se muestra la práctica de una mastectomía, ¿no? En pues esta práctica quirúrgica en la cual doña Josefa pues es intervenida por las figuras médicas y pues se muestra la extirpación de este símbolo maternal relacionado con la regeneración y el alimento vital, por lo que se priva de esta función regeneradora que contiene la vida. Existe por tanto una pérdida en ambos sentidos, el seno como objeto de erotismo y placer, pero también como encarnación del amor materno. Dentro del cristianismo, la principal representación del seno se da en las llamadas Virgo Lactans, cuyo origen se remonta a las representaciones precisamente de la diosa madre o la Magna Mater presente en las civilizaciones mediterráneas. Uno de los referentes principales pues son estas imágenes en las cuales la diosa Hera está alimentando a Hércules, y en este proceso de alimentación Hércules muerde el pezón de Hera y Hera derrama la leche y da como origen a la Vía Láctea, ¿no? Entonces, pues precisamente se habla de esta importancia que tiene este elemento como este símbolo del amor materno, y que posteriormente los primeros cristianos lo toman también para, de cierta manera, traspolarlo hacia las representaciones de la Virgen María. Entonces es común ver pues, precisamente a la Virgen María pues, alimentando al niño Jesús y pues desprendiendo uno de sus pechos. Otras representaciones pues también se dan en estas escenas en las cuales pues se muestra a la Virgen María que pues está de cierta manera asimilando, más bien proveyendo a los, pero se me fue, está proveyendo a estos personajes en una especie de lactancia mística. La más famosa es la lactancia de San Bernardo de Murillo, en la cual pues se muestra precisamente a esta representación de una leyenda en la cual San Bernardo tuvo una visión en la cual la Virgen María se le había aparecido y él se encontraba en una enfermedad bastante dolorosa. Entonces, por medio de esta leche divina que la Virgen pues, utiliza para alimentar a este santo, pues también se habla de esta metáfora desde la cual pues, la Virgen precisamente está llenando a este santo de una elocuencia celestial. Otra representación muy clásica es precisamente la Caritas Romana, que es un ejemplo en el cual una mujer llamada Pero, que se embaraza a propósito,
para amamantar a escondidas a su padre, quien había sido condenado a inanición. Precisamente los guardias, al descubrir pues esta escena, se impresionan ante este acto de caridad y le perdonan la vida pues a este señor que había sido destinado pues a morir. Dentro de las representaciones de las santas cristianas, precisamente la más famosa es Santa Águeda o Santa Ágata, que es la patrona de las enfermedades de la glándula mamaria, al igual que también se le reza para proteger a las nodrizas, a los fundidores de campana, precisamente por esta asociación que tiene la campana con el seno, y también de las erupciones volcánicas bajo esta misma metáfora, ¿no? De que el volcán como este seno que representa la tierra. En la iconografía se le representa con los senos cortados, con unas tenazas, o también con los senos sostenidos en una bandeja. De forma sintética, la leyenda proviene de la segunda mitad del siglo V y cuenta que Águeda era una noble consagrada a Cristo, que ante la negación de una propuesta de matrimonio a un procónsul de Sicilia, fue arrestada y es entregada a un prostíbulo. Fue torturada de muchas maneras, mostrando mucha resistencia, y posteriormente el procónsul le ordenó que sus senos fueran extirpados pues, con tenazas de acero caliente. Posteriormente es arrojada de nuevo a la celda y se cuenta esta leyenda que en la noche es visitada por San Pedro y un ángel, quienes milagrosamente le curan los senos. Este procónsul, cansado de que después de varias torturas, pues esta Águeda siguiera viva, posteriormente ya la sigue torturando hasta que pues ella es finalmente llevada a la muerte. Entonces pues vemos que hay una similitud de esta representación precisamente con la figura que se muestra en el exvoto en Doña Josefa. En cuanto a la sangre, pues bueno, es evidente la sangre que se derrama en la representación exvotiva, y la sangre pues es el símbolo perfecto del sacrificio. Todas las materias líquidas que los antiguos sacrificaban a los muertos y a los espíritus y a los dioses, por ejemplo la leche, la miel y el vino, eran imágenes o antecedentes de la sangre. El más preciso don, ya que pues obviamente es claro que en todas las culturas existió el sacrificio, tanto de animales como los corderos, el cerdo, el toro, y precisamente pues en las culturas africanas y americanas y también en las culturas primitivas de Europa existieron los sacrificios humanos. Dentro de la concepción cristiana pues es claro que el sacrificio máximo lo ofrece Jesucristo al morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Es un acto en el cual pues Jesús sacrifica su propia corporalidad, donde derrama su sangre para que pues las puertas del cielo queden abiertas y que las personas puedan obtener la salvación. Entonces, pues es claro que todas las representaciones de la iconografía cristiana pues hacen referencia a episodios de la vida de Jesús, principalmente la crucifixión, o encontramos también otras representaciones más metafóricas, como la muy famosa la adoración del Cordero, donde pues se muestra a Jesucristo como este Cordero místico que fue capaz de ofrecer su corporalidad, que fue capaz de vencer la muerte para que se pudieran perdonar los pecados de la humanidad. También en cuanto a las representaciones del sacrificio, pues se hace noción a los mártires. Los mártires pues responden al martirio como una forma suprema de imitar a Jesucristo. Los mártires cristianos ven en el sufrimiento, ven en el sacrificio su propia corporalidad, un testimonio vivo de su compromiso con Dios y su compromiso con la fe. Entonces, pues se creía que los mártires, entre mayores torturas padecieran en su corporalidad física, pues de cierta manera estaban más cercanos hacia la figura de Jesucristo y por ende hacia la figura de Dios. Se les muestra enfrentando principalmente su martirio con sacrificio y determinación, y estas representaciones buscan
de cierta manera, inspirar a los fieles y recordarles la importancia de la fe, incluso en la persecución y el sufrimiento. Unas representaciones muy interesantes dentro de la iconografía novohispana, precisamente tenemos la Santa Sangre de Cristo, Cristo como fuente mística, la sangre como un elemento que es capaz de expiar la culpa de los pecadores y obtener el perdón y la salvación divina. Precisamente es que vemos que en el exvoto doña Josefa se le muestra bajo esta connotación de ser una mártir que derrama su sangre para el perdón de los pecados propios, pero también para el perdón de los pecados tanto de su familia y de pues esta élite cercana que la rodea, ¿no? Me gustaría pues mencionar este pasaje bíblico que precisamente nos dice esta idea del sacrificio, que precisamente es el siguiente. Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Precisamente, pues el sacrificio se muestra en estas representaciones, pero también vemos otra solución iconográfica que es meramente el sufrimiento simbólico. El sufrimiento simbólico se refiere a esta forma de representar, como su nombre lo dice, el sufrimiento, pero de una construcción un tanto artificial, alejado de una reacción natural que conllevaría la apertura del cuerpo y el desangramiento. Esta explicación pues obedece a estas representaciones del arte cristiano y primitivo, donde se muestran los personajes en una actitud inexpresiva. Aquí importa más representar el concepto y no tanto representar el sufrimiento físico de la corporalidad. Esta noción pues parte de lo que Desmond Morris él lo denomina como sufrimiento simbólico y nos explica que el idealismo es una forma en la que el arte de la época pues es una expresión individual, más bien es una expresión que parte de lo colectivo y que deja de lado la expresión individual. Algunos ejemplos de esta representación lo encontramos en las vírgenes dolorosas, donde una forma de hablar del sufrimiento que la Virgen tiene ante la crucifixión de Jesucristo, pues se encuentra precisamente en la solución que se utiliza la espada para atravesar el corazón de la Virgen María. O también pues, se muestra a los mártires en una actitud serena ante las torturas tan horribles a los cuales están sometidas. Y precisamente en el exvoto pues, se presenta a doña Josefa bajo esta configuración, donde se plasma a la mujer en una actitud casi inexpresiva a pesar del terrible dolor que conlleva la práctica de la mastectomía. Ahora les explico rápidamente las posturas y gestos de los personajes, haciendo referencia al símbolo de estatus y poder. Es claro que los gestos y las posturas representan una gran relevancia en el caso de las soluciones pictóricas. Analizar el lenguaje corporal en el arte conduce pues, a diversas soluciones que utilizaron los artistas para retratar los movimientos tanto de los dedos, de las manos, la inclinación de los brazos, las expresiones faciales, la postura de las piernas y la posición general del esquema corporal. Entonces, es claro que en el campo de la pintura, en estas representaciones, estos gestos, estas posturas fueron concebidos para representar ciertos valores o para representar algunas nociones ocultas que por medio de la iconografía pues también se van revelando. Claro es que dentro de la composición del exvoto se muestra a los personajes en una actitud que históricamente las familias más importantes han asimilado, en esta actitud de esta postura erguida, esta actitud de recato. También pues los modelos aparecen de pie o sentados, con ropas elegantes y con posturas solemnes. Aquí era un hecho prohibitivo de que las posturas exageradas, de que
no sé, que las posturas activas y las conductas desinhibidas pues eran un tabú para los novohispanos. Por lo tanto, pues el hecho de mostrar esta introspección en cuanto a la postura y a los gestos, pues era una forma de decir, ¿saben qué? Nosotros pues somos la élite, somos las personas que tenemos estatus y somos las personas que estamos siendo retratadas para mostrar ese poder. En cuanto a las configuraciones gestuales que encontramos en el exvoto, realizamos una clasificación. Precisamente la primera, pues el gesto que prevalece es la postura solemne y erguida. Se muestran los personajes dotados de un formalismo en sus posturas, cadentes de una expresión natural y pues contrario al hecho que se está presentando, se muestra pues a estos personajes con de cierta manera audacia y templanza y pues bueno, fueron representados de esa manera para reflejar estos valores mencionados como ya comenté. El sufrimiento simbólico de la figura femenina principal, que pues como ya les comenté también, se deja de lado esta representación brutal y se muestra pues un cuerpo sereno, alejado de un cuerpo mortificado que estuviera pegado a la realidad. Posteriormente, la inexpresividad de los personajes secundarios, que se muestra en una actitud serena, y sus cuerpos permanecen rígidos, actitud que probablemente no sucedió en el acontecimiento real. Por lo que eso también fue una solución que fue utilizada por el pintor para mantener un orden y una armonía en la composición. Posteriormente tenemos los gestos derivados de la intervención mostrados por el cirujano y el instrumentista. A diferencia de los demás personajes, tenemos que tanto el cirujano como el instrumentista mantienen una corporalidad activa, mantienen una postura casi diagonal, ya que pues son las personas encargadas de contener la sangre, de practicar la mastectomía, y estas gesticulaciones precisamente aluden a la actividad especializada que pues conlleva la práctica de la medicina, ¿no? Posteriormente tenemos los gestos que denotan nociones espirituales, que después de los gestos de doña Josefa son los gestos más importantes, y que ya que pues bueno, su dimensión va más allá de lo físico, contienen símbolos o signos sagrados que impregnan al exvoto una atmósfera espiritual y refuerza las nociones simbólicas barrocas. Por ejemplo, tenemos la postura del fraile que sostiene en un rosario, que sostiene con una de sus manos un rosario, que ve fijamente al espectador. Tenemos también la mujer que viste el rebozo y la mujer del listón negro que levanta la mano como señal de bendición. Tenemos también una de las mujeres que lleva sus manos al pecho como símbolo de protección. Entonces, aquí podemos deducir que ninguna de las posturas y los gestos está pintada al azar, sino que claramente el artista que tenía una formación academicista, el artista que pintó el exvoto, precisamente pues utiliza esas soluciones pictóricas para mostrarnos otros valores que responden al contexto y a las nociones espirituales de su época. ¿Se me escucha? Así. Entonces, al repasar los diferentes sistemas espaciales vivenciales del cuerpo-mente, cuerpo-gestos, sigue el cuerpo-indumentaria. Al investigar iconográficamente el simbolismo de la vestimenta de cada uno de los personajes, los resultados y los hallazgos nos llevó a 4. Unos son en cuanto a la vestimenta, su simbolismo, a los estados del ser. Pueden ser metafóricos, psicológicos, funcionales o espirituales. Los metafóricos corresponden más a la figura principal, doña Josefa Pérez Maldonado. Los psicológicos a las mujeres acompañantes. Lo funcional son los médicos y el instrumentista. Y el espiritual son todos los frailes, los juaninos que están participando en el momento del ritual de llevar a cabo bien esta mastectomía y que surja el milagro. Entonces, aquí es algo muy importante ver cómo se expresa esta vestimenta en los estados del ser. En esta parte lo vamos a realizar entre Clara y yo. Y ahorita voy a dar una introducción.
en cuanto a los estados del ser. Quiero que vean exactamente a doña Josefa y ustedes pueden deducir, y yo voy a hacer una pregunta y no quiero que me la contesten ahorita, pero sí les puedo preguntar, ¿ella está vestida o no? ¿Sí? ¿Está desnuda o no? Imagínense en ese momento, de todas maneras, aunque ese momento de la cirugía, estar vestida así o no estar vestida, porque esto fue un retrato de 1777, entonces al saber que iba a estar circulando por muchas personas a la mirada de los ojos, verse nada más en una sola camisa, pues tampoco no es como el recato total que uno se piensa. Entonces, doña Josefa, a diferencia de sus acompañantes que van todas engalanadas, Josefa se encuentra a media vestida, a media desnuda, ¿sí? Esto nos lleva al concepto de la desnudez dentro del lenguaje del arte cristiano. El cuerpo desnudo representa la imagen de Dios. El cuerpo es reconocido como un vínculo entre lo terrenal y lo divino. Entonces pensar ella, Josefa, ¿está vestida o está desnuda? ¿Está desnuda? No sé, pero el cuerpo desnudo representa ese vínculo, es la representación de Dios, ¿no? Representa la verdad, el cuerpo desnudo, y al estar desnudo significa develar el alma, mostrar la verdadera persona. Entonces, doña Josefa no está desnuda, porta el vestido de la realidad del ser. Acuérdense que si al estar desnuda, se desnuda también de su interior del ser, y entonces está mostrando ella como es, ya no quiero decir que sea sumisa, sino a la voluntad divina de lo que vaya a suceder. Entonces ella expone su cuerpo, expone su humildad, por eso es que sus ojos están también con ese candor, pero si lo unimos ahora con lo que Héctor nos explicó, todo ese bagaje del entendimiento cristiano, del sufrimiento simbólico y en la forma que está vestida, entonces podemos ir ya creando ese discurso junto con los objetos y elementos que aparecen en el exvoto. La desnudez en el símbolo cristiano en la Edad Media tiene dos significados, unas las nuditas virtuales y las nuditas criminales. Las nuditas virtuales significan la pureza, la inocencia, el valor, la virtud, la belleza y la honradez. Entonces, qué maravilla ver entonces estas pinturas de Adán y Eva. No están desnudos, están mostrando su realidad, la verdad del ser y la honradez, la verdad de su alma. Por el otro lado, las nuditas criminales es la lujuria y la vanidad. Entonces, cuando Adán y Eva pues cometen el pecado, pues entonces se ven desnudos y revelan la verdad de su ser. No lo sé, a ver, piensen si sí o si no. Pero entonces con Josefa, me regreso acá a esta imagen, vemos que ella está ofreciendo ya este cuerpo desnudo como ofrenda, ¿sí? Ahora me regreso a esta imagen importantísima que hemos visto de Botticelli, que se llama La columna de Apeles. Y entonces la traigo ahorita a colación porque aquí vemos la imagen, una imagen de una mujer de la parte izquierda, desnuda, sí, pero está alrededor, está la penitencia, está la envidia, está el fraude, está la víctima, está el rey Midas con la sospecha, está la ignorancia, pero la mujer, la que con su brazo alza y apunta al cielo, pues es la verdad desnuda, que resplandece señalando el cielo con el dedo. Entonces, aporta el atuendo de la verdad. Nuestra Josefa aporta el atuendo de la verdad. Hay otro concepto que, bueno, hace rato ya comentó Héctor, es la figura del mártir. Sí es bien, a lo mejor podemos pensar que, ¿por qué relacionarlo con la figura del mártir? O si Josefa es mártir, o si ella se ofrece, pero ofrece este cuerpo
al milagro, ¿sí? Pidiendo que sea salvada ante esta operación. Pero relacionándolo con las imágenes que se tienen del arte, pues la desnudez también representa en los mártires un modelo de salvación. Hay un autor, Osorio, que se apellida Osorio, dice que los mártires expresan las condiciones de la inocencia, ausencia de la culpabilidad, y expresan la serenidad porque conducen a una muerte de gloria. Entonces, la desnudez es el único atuendo con lo que ellos están ya solos en ese momento. Ese atuendo desnudo es la vía de la salvación y la glorificación. Expresan la verdad de su atuendo. Entonces, significa para Osorio entrega total de su cuerpo como ofrenda. Es así como entonces relacionamos a Josefa con este aporte de su vestido a media desnuda, no sabemos, pero como vuelvo a decir que en aquel entonces era muy impactante ver esa imagen, ¿no? Y que estuviera preparada, que iba a estar con una camisa, ahora pensando que si está vestida, podemos pensar que tiene una camisa. La camisa significa la segunda piel. Entonces, ahí podemos pensar también, entonces ella está con un atuendo, que sí la cubre, pero al pensar que la camisa, si es la segunda piel, está entonces doble desnuda, pero eso quiere decir que está despojada de toda la materialidad a comparación de las acompañantes donde visten ellas de forma lujosa. Y aparte esa camisa es color blanco. El color blanco significa la condición de un estado de ser a otro, es la transición. Entonces lo tenemos presentes en diferentes imágenes en el pensamiento cristiano, sobre todo en la resurrección de Cristo, donde su cuerpo es arropado en un manto de triunfo, casi siempre en blanco, dorado, rojo. Aquí se revela entonces que renace victorioso y es resucitado. Entonces el blanco, más que un color, es un estado, es una condición. Y nuestra Josefa, pues entonces está vestida de gloria para salir victoriosa ante la intervención de su cuerpo. Ella está acompañada también con un velo. El velo, por otra parte, es protección, seguridad ante la situación de la intervención quirúrgica, pero también es el recato de la divinidad. Entonces, están sucediendo varias cosas ahí. Entonces, imagínense todo este pensamiento de cómo se expresa los gestos, cómo se expresa en varias pinturas el entendimiento de la desnudez del cuerpo de la mujer y a la vez la vestimenta, en este caso que es un ropón. Y ahora continuamos ahora con Clara, especialista aquí en moda, para que nos explique algo de la historia. Sí, bueno, sí, gracias. Bueno, continuamos. Si me permiten, a lo mejor para no estarlos… perdón, entonces es del otro lado. Sí, aquí está, perdón. Bueno, en este caso, Blanca nos acaba de compartir la relación que se tiene en este caso de Josefa Pérez Maldonado, de cómo el camisón representa esta sencillez, simpleza, pero que a la vez está vestida de gloria. O sea, es una relación en este caso de lo que menciona de la desnudez, pero que a la vez está vestida, que realmente marca una diferencia con su entorno, con sus acompañantes, en el espacio en donde se está llevando esta intervención, y que si ahorita vamos conectando cómo la vestimenta y cómo los objetos que la relacionan, y cómo en este caso de la habitación del milagro hay objetos que lo rodean, y estos objetos pues es la cama, la cabecera, el biombo. Entonces los personajes que están ahí están vestidos acorde a una situación, a un momento, y estos objetos van en relación al pensamiento. Aquí tengo una imagen, por ejemplo, del pensamiento del siglo XVIII, por ejemplo, las cortes francesas,
cómo el mobiliario tenía que ver con nuestras proporciones, con nuestra forma de vestirse de las cortes y que estuvieran acorde, que va acorde con, en este caso, con la forma de pensar, la forma de actuar y que permitiera, digamos, que estos movimientos que nos mencionaba el licenciado Héctor, estos gestos que, bueno, son de rectitud, de estar, de ser una imagen de poder y que a la vez los objetos que los rodean están acondicionados, ¿no? Vemos también la indumentaria, va acorde a los espacios y a las dimensiones, estas vestiduras tan amplias que van de acuerdo también con lo que son el mobiliario, las puertas grandes, van de acuerdo al pensamiento que en este caso, si nos vamos ya ubicando, por ejemplo, vemos en el momento que se está llevando el 1777, pues es un pensamiento de ilustración europeo. Entonces ya empieza a cambiar la forma de pensamiento y que bueno, va todo, es un conjunto, o sea, lo que son los gestos que nos acaban de mencionar, el espacio arquitectónico, el interior, la forma en que vivimos y sentimos los espacios, como ahorita estamos aquí en este momento, lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo y nos vestimos acorde ¿no? Al lugar, al momento, para sentirnos acordes y apropiados al momento, ¿no? Entonces me gusta mucho esta imagen porque vemos también aquí cómo están estas dimensiones del espacio en sí, el mobiliario está de acuerdo también a las dimensiones de nuestra vestimenta. Y bueno, si nos vamos ya a lo que son estos personajes que están acompañados en ese momento que vemos en el exvoto, bueno, está lo de que es Josefa Pérez Maldonado, pero está acompañado de personajes femeninos, personajes masculinos del clero regular, personajes médicos y también sus acompañantes. De alguna forma se ha podido identificar quiénes son estos personajes que van de acuerdo en este caso con lo que es su vestimenta. No hay una descripción como tal, no hemos encontrado una descripción que diga que fue acompañada por, la única descripción que tenemos en este caso es del cirujano, que es Pedro Mairé, que en este caso, bueno, fue un cirujano francés que trajeron en este momento, que estaba en Guanajuato, hizo esta intervención y bueno, de alguna forma también nos demuestra cómo ese pensamiento muy a la vanguardia, que todo va con esta idea del pensamiento científico de la ilustración, que uno dice, híjole, en 1777 en provincia, en Aguascalientes, lograr hacer una intervención de este tipo te menciona mucho, te dice mucho, ¿no? Entonces, el hecho de estar acompañado con la representación de estos personajes femeninos, pues son totalmente opuestos a lo que mencionaba ahorita la doctora Blanca. Josefa Pérez Maldonado, ella está en una sencillez, pero los demás ¿cómo están? Ellos representan este pensamiento del momento que ya era la relación del poder, bueno, la relación de élites, la relación del poder que se tenía. Bueno, ya se cambia también la idea de que no solamente la vestimenta es algo de que marca digamos, como digo, una comunidad o poder, sino que también ya entra lo que es la idea del lujo y la elegancia y la belleza. Sí, entonces, este lujo, elegancia y belleza se ve en el pensamiento novohispano y que viene ahora sí que a lo que es a la provincia. Y, por ejemplo, los personajes femeninos los podemos identificar por este lujo, esta belleza que empieza, digamos, a que se expresa dentro de esta representación que ahora sí que el artista, que ya con esta visión académica tenía, vemos cómo vamos descifrando y vamos viendo cómo, ahora sí que en forma descriptiva, ya un poco más iconológica, cómo están vestidas las damas que la acompañan, muy diferente a ella. Ellas están con un jubón encotillado se refiere que está estructurado, que tiene varillas, que no es algo no es amplio ni es holgado y que pues de alguna forma manifiesta lo que es estatus y poder de quienes la portaban, ¿no? Tiene una perspectiva psicológica, si nos vamos ahorita a los estados de ser que nos estaban explicando, refuerza las normas del comportamiento y el recato, marca la evidencia de la subordinación del cuerpo, de los cánones de la belleza de la época. En este caso se actuaba como una armadura contra lo moral y refleja las expectativas sociales de feminidad y virtud. También las damas están, en este caso, ahora sí con su indumentaria de lo que es una saya
una saya estampada. La saya se le da, así que el término a un faldón, como lo conocemos ahora, pero bueno, la saya estampada está inspirada con elementos vegetales, evocando conceptos de abundancia, naturaleza y resurrección. Refleja una conexión profunda con el ciclo vital. En particular, bueno, las flores del tejido simbolizan la virtud del alma, otorgando a la prenda un valor espiritual y moral. Entonces, además, en este caso, la silueta femenina marca una delimitación simbólica. Hace rato mencionaba yo, veíamos la imagen de cómo el mobiliario va de acuerdo también hasta con la vestimenta, pero también marca esta distancia. De hecho, vemos en el exvoto cómo las damas están a un lado, se ve como que están orando, pero hay una distancia. Ahora sí que nuestra vestimenta también es una armadura con la que salimos día a día, y pues en este caso para las damas en esa época, en este pensamiento, tener una saya en la parte, ahora sí que de cintura para abajo, pues también es una protección, también marca también pudor, de no marcar las partes del cuerpo, que cosa muy contraria, donde pues Josefa tenía totalmente expuesto ahora sí el pecho. Entonces, bueno, la saya también representa esta protección. Aquí, bueno, tenemos una imagen de cómo en este tiempo, por ejemplo, las sayas eran estampadas. En el Museo del Virreinato, si tienen oportunidad de cuando visiten en Puebla, hay una bonita exposición de la indumentaria, en donde vemos estas sayas estampadas, que ahora sí que en la Nueva España, llegaban, digamos, por medio de, ahora sí que de estas travesías, estas embarcaciones que eran de las naos de las Filipinas, y que, bueno, traían estas tendencias, porque realmente, bueno, uno dice, bueno, si yo analizo cómo realmente la tendencia marca una diferencia. A lo mejor, bueno, aquí la imagen no nos ayuda mucho, pero vemos como una vestimenta totalmente de las cortes europeas eran completas. De hecho, se llama hasta bata, como un ropón bata, que va pegado lo que es el talle y la falda y va completo. Pero ya lo que es en la Nueva España, de hecho lo vemos hasta en los cuadros de castas, ya vemos cómo hay una diferenciación. De hecho ya están como que las piezas sueltas, ¿no? Entra así como que ya una más libertad en cuanto a la silueta, más libertad en cuanto a la combinación, y antes pues realmente con esta tendencia a las cortes europeas era todo completo, ¿no? Entonces sí se ve esa diferencia. Dentro de lo que es esta idea del estampado, ¿cómo lo vemos? En las sayas se ve un estampado que ya está con una tendencia totalmente europea, pero realmente esta tendencia europea, ¿de dónde viene? Bueno, los estampados tienen sus orígenes de las Indias, en donde, bueno, las Indias siendo ya colonizados por ingleses y, bueno, todos estos dominios de europeos totalmente de estos lugares, pero llegaban para ellos sus mercancías y se les hacía muy bonito de las Indias, por ejemplo, ver lo que es el árbol de la vida. El árbol de la vida es una expresión, bueno, de abundancia, de bienestar en la India, ahora sí que para la creencia, y que lo vemos dentro de sus arquitecturas y sus decoraciones. Ellos en este caso lo vemos en sus telas, y que, bueno, cómo ellos lo lograban, pues eran en base a técnicas artesanales. O sea, no teníamos ahora sí como ahorita tenemos esta producción tan maravillosa, industrializada, ¿verdad? Pero ellos lo lograban en base a técnicas artesanales, que son en base de reservas de los espacios al momento de estampar. Aquí, bueno, tengo unas imágenes, perdón, de lo que es la técnica de estampado por bloques, que es una técnica ancestral, pues, que llegó desde los países de las Indias, de Filipinas, japonés. O sea, es una gran mezcla que se tiene de este conocimiento, pero que se logró mantener y llegó a lo que es así que a las cortes europeas, y ellos ya le pusieron sus gustos europeos, ya cambiaron estas imágenes que tenían del árbol de la vida, y ya tenía este gusto totalmente europeo con las flores, ahora sí con imágenes con las que ya se tenía identificado. Pero entonces estas sayas que vemos aquí en el exvoto, pues sí, tiene una referencia total
de lo que es ahora sí que ya una estética totalmente europea. Por ejemplo, aquí tenemos un algodón estampado de la India del 1750, que bueno, si lo relacionamos con los años del que estuvo realizado el exvoto, pues vemos esta estética en la saya. Entonces, ¿por qué me interesa esto? Pues vemos cómo realmente tener estos textiles, esta indumentaria, esta moda, por decirlo, pues ya se puede manejar lo que es el concepto de moda, que llegara aquí a los países de lo que es América, pues como mencionaba, significaba que había un gran intercambio de mercancías. Tenemos aquí, por ejemplo, hasta encontré aquí un exvoto de un anónimo de la nao de China, como ellos también se encomendaban para que llegaran con éxito y de milagro, llegaban todas estas mercancías, ¿no? Porque imagínense todas estas travesías tremendas y ahorita nos emociona y nos gusta ver cómo llega nuestro paquete de Amazon. Imagínense que llegara un paquetazo de acá, de la nao de China, qué emoción, ¿no? Entonces, bueno, a mí me emociona, a mí todavía me emociona pensar cómo le hacían, ¿no? Cómo llegaban ellos estos textiles con las tendencias, o sea, ver cómo eran las tendencias europeas y que llegara aquí y que todavía se tuviera esta representación de los artistas, pues es muy interesante. Y si vemos los tornaviajes que se realizaban, bueno, abajo está el mapita, pero creo que aquí en este caso no se ve mucho, pero si vemos toda una ruta de las flotas de las Indias con la persona, el galón de Manila, hace todo una gira y una transacción y no solamente eran por vía naval, cruzaban, llegaban al puerto de Acapulco y llegaban hasta Veracruz. Y cruzaban por lo que era, ahora sí que, bueno, Zacatecas, la Ciudad de México, y ahí iban dejando y iban, traían, cogían y todo, ¿no? Hacen toda una transacción, de hecho, pues bueno, por eso fue el oro que llegó pues sí, a España y todas las minas de oro que tenían, bueno, los minerales y toda la explotación que tuvieron y el uso, ¿no? de todas estas riquezas de las tierras de la nueva, bueno, de las Américas. Que bueno, esa transacción. Entonces, junto con esas transacciones, pues están lo que son los textiles en sí. Entonces, por ejemplo, si hacemos bueno, aquí vemos un pequeño mapa, aquí no se ve mucho, pero bueno, vemos, por ejemplo, cómo las telas, las indianas, que es lo que mencionaba, que estas sayas que están representadas en el exvoto, pues realmente eran, por ejemplo, aquí una ruta que viene el origen de las cosas importadas de Francisco Saavedra de 1777, vemos cómo él le daba el nombre de las indianillas. O sea, estos estampados se les da esta referencia porque para ellos eran telas que venían con la inspiración de las indias, pero ellos ya las hacían con sus propias interpretaciones. Entonces vemos cómo hacen una procedencia, en este caso de las mercancías de las indianas, por ejemplo, de Flandes, de Granada, llegaban también los listones, de Madrid también llegaba, bueno, dice que es navajas, de Marsella llegan los sombreros, de Sevilla las cintas, de Valencia el terciopelo liso. Y hay muchos más productos en donde se ve este intercambio que se realizaba. Y bueno, este documento es de 1779, menciona sobre Francisco Saavedra, que bueno, hace un tasador de los productos del intercambio. Y bueno, como mencionaba hace rato, este intercambio de las Indias, de las Filipinas, pues también hay prendas que se fueron haciendo ahora sí que se puede decir su propia interpretación, sus propios usos. Vemos en el exvoto el rebozo, que bueno, el rebozo pues es un elemento de gran riqueza, que bueno, se hizo ya un intercambio que realmente bueno, dicen que sí es de aquí, que sí realmente viene de Filipinas, pero que realmente el rebozo que vemos aquí de la dama que acompaña a Josefa Pérez Maldonado, pues también tiene aquí, ya vemos aquí una interpretación, vemos como eso es un rebozo, hasta se alcanza a ver los filitos plateados, quiere decir que no era un rebozo tan burdo, era un rebozo fino, la forma, ahorita volviendo a los gestos, a la posición, está tapándose, está protegiéndose, también hay un simbolismo, hay un significado en el rebozo que también crea digamos, el simbolismo que crea lo que es el estatus y la protección. Bueno, dentro de los elementos que se logra identificar en la dama, pues también está el fichú,
está también en jabón encotillado y esta está ya estampada. Uno de los artículos, elementos que también vemos aquí en el esboto, pues es el sombrero, el zapato y el cinturón, que bueno, lo vemos con este caso de las figuras médicas. Y bueno, el sombrero, aquí hay un pequeño pasaje del diario de viaje que hizo Fray Francisco de Ajofrín, que bueno, él menciona digamos, el asombrado que veía como en este caso en la Nueva España el sombrero se usaba para todo, ¿no? Él dice que en España no hay tantos, dice, los gorros blancos. En toda España no hay tantos como solo en México, chicos y grandes, ricos y pobres. Todos traen su gorro muy empirogotado, hasta los clérigos y frailes. He visto asistir a unos y a otros en funciones públicas de iglesia, en procesiones y entierros con gorro blanco. Los he visto también y es muy frecuente en el confesionario con gorro. He visto yo mismo dar la Sagrada Comunión con gorro, y esto es en México. Salir para decir misa con gorro, registrar la misa con gorro y quitárselo al introito. Introito es la entrada de una oración, un pasaje. Si esto hacen los sacerdotes, ¿qué juzgas hará lo que no lo son? Ayudan a misa con gorro, al no estar al azar se lo quitan, se confiesan con gorro, se ponen el comulgatorio con gorro y solo se lo quitan en el tiempo de recibir su majestad. Entonces, bueno, aquí vemos también el significado de que la gran asombro que se tenía del gorro, que también lo vemos también en las partes de los personajes aquí del exvoto. Y bueno, estos personajes pues son las figuras médicas, que en este caso es más que nada lo que es un gorro tipo turbante, que bueno, se identifica que es de seda y que representa lo que es el atuendo del cirujano, compuesto en este caso compuesto con una casaca, que si vemos la casaca, bueno, es el traje, la parte superior, que lo que ahora nosotros decimos que es el traje, la chaqueta, pero bueno, se le da el nombre de casaca, que si lo vemos con las demás figuras, está muy identificada, muy elaborada, muy digamos, robuscada a comparación de la figura médica que vemos en la parte baja, que también es una casaca, pero ya tiene una silueta mucho más limpia, que bueno, tiene una silueta más austera y que también viene acompañada hasta con lo que es, por ejemplo, con medias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la casaca del médico, hasta alcanzamos a ver lo que es una manga corte con borbónica. Entonces, digamos que sí nos checa este personaje que sí está identificado, que es un médico francés, y él porta toda esta vestimenta de sus cortes francesas y se ve muy diferente al instrumentista, que bueno, él sí tiene una casaca, como les digo, muy austera y que bueno, es de color azul, que bueno, se presume y se piensa que pues es de paño, y pues el azul que simboliza, ¿no?, la nobleza, la verdad, la serenidad. Y pues bueno, también está vinculado con lo que es la dignidad y la honestidad y proyecta una imagen de autoridad y compromiso con la labor. Vemos el instrumentista, que es el que está, en este caso, que se ve que está sosteniendo, así que la parte de lo que se necesita para lo que es la intervención. Y también el instrumentista, vemos que trae zapatos. Los zapatos, como hace rato mencionaba, bueno, también nos marca lo que es el aspecto de ser lo terrenal. Si en el esboto vemos lo que es la parte celestial, pues traer un zapato para ese momento, para esa época, para esta forma de pensamiento, pues simboliza lo que es estar en la tierra, ¿no? Y no es un zapato cualquiera. Si nos acercamos ya a ver en el esboto, tiene una figura muy estilizada, es un zapato muy estructurado, que hasta tiene su tacón, todo su estructura como tal, muy europea, ¿no? A comparación ya de las figuras, en este caso del clero regular. Las figuras del clero regular portan lo que es el hábito y cordón, y pues bueno, en este caso es un elemento de identidad y distinción, y marca una diferencia en este caso con el clero de las demás comunidades religiosas, y está confeccionada en lana, que es un material asociado con la austeridad, y en este caso también renuncia a todas las vanidades mundanas. Refuerza el compromiso con la vida espiritual. Además, la vestimenta refleja el sentido de pertenencia a la comunidad religiosa y académica.
En la parte más baja también hay un fraile, pero sí tiene otro color, su hábito. Su hábito es oscuro, no es café. De hecho, está identificado que los frailes pues, son juaninos, que bueno, son la congregación que estaba en la villa de Aguascalientes, y pues ellos estaban dedicados a lo que era la medicina y el cuidado del enfermo. Entonces, bueno, se está identificado este hábito, pero que sí hay una diferencia también si tiene la capa o en este caso la capucha. La capa y la capucha, si nos vamos a los que hace rato mencionaba en cuanto a aspectos ahora sí que de interpretación de Silot, la capucha reúne todo el simbolismo como en este caso como el sombrero, protege a la cabeza y también contiene en este caso así que esta protección de que pues el pensamiento, ¿no? El pensamiento de que yo en este caso yo soy el que marco esta autoridad de mi forma de ser, de pensar, y que bueno, la capucha es la que como me protejo. Y si me voy también a lo que es la capa, pues es un manto celestial. Entonces, el hábito, también algo que sea muy simple, muy austero, el simple hecho de tener una capucha o una capa ya marca totalmente la diferencia y el rango. Si vemos, por ejemplo, las figuras eclesiásticas, en este caso académicas, pues también eran de ellos de interés asistir a esta intervención. Aquí vemos referencias de cómo en este caso es el hábito, que también, bueno, vemos, él trae aquí lo que es un objeto devocional, que es el rosario, que también si nos vamos ahorita a todo esto, ¿cuáles son los objetos que los rodean? ¿Cómo interactuamos con ellos? ¿Qué simbolizan? Pues bueno, es el acto devocional. Traer un rosario, pues como que hasta nos ponemos en otra posición, quienes, siguen esta digamos, idea religiosa todavía del rosario, hasta nuestra posición es diferente, ¿no? Entonces, la forma de tomar este rosario también nos crea un gesto en particular, como hace rato mencionábamos. Ya para ir un poco ir terminando, como mencionaba, el hecho de tener textiles tan finos como el que vemos en el altar, nos marca también este rango que se tenía en cuanto ahora sí que el momento de estar posicionando nuestros elementos en cuanto al altar. Está lo que se identifica lo que es un damasco, que tiene un color fuerte, que tiene un color, no es un color, digamos, muy austero, es hasta chillante, que bueno, está identificado también ya con tintes como por ejemplo la grana cochinilla, o que realmente se hacía aquí en lo que es ya en la Nueva España, pero que realmente tener un damasco con esta finura y con esta delicadeza es porque era algo totalmente importado, ¿no? Como mencionaba anteriormente, bueno, los textiles en nuestros grupos prehispánicos eran más gruesos, más toscos, y tener esta delicadeza en los tejidos pues era muy propio solamente de los productos textiles importados. Dentro del altar vemos lo que son un tapete, que nosotros podemos decir que es un tapete, pero bueno, tenemos referencias de Curiel, que es historiador de la vida cotidiana de Nueva España. Él identifica lo que son las alcatifas. Entonces, las alcatifas son pequeños tapetes que estaban dentro de las habitaciones y las salas que ayudaban a marcar un espacio. Un tapete me ayuda a marcar el espacio, digamos, decir, es como hace rato mencionaba, la habitación me acoge, mi lugar me delimita. Y bueno, aquí se ve lo que es como un petate, tapete, que algunos también se han identificado que son petates pintados, porque no todos podían tener un tapete, sino más bien era un petate pintado, que también podía ser. Entonces hay diferentes, digamos, ideas de por dónde se puede ir esta representación. Pero bueno, el hecho de delimitar mi espacio en donde voy a orar, en donde solamente yo puedo estar o yo te invito para estar en ese momento de oración, pues tiene su significado.
Los obrajes fueron pequeños talleres textiles durante el siglo XVI y hasta el siglo XIX, que bueno, mediante las congregaciones religiosas eran los que pasaban este conocimiento de los textiles más elaborados, del manejo de los telares, ya los manejos telares no tan simples como de cintura que veníamos en las comunidades indígenas, sino ya esta mecanización, ¿no? Entonces ellos pasaban este conocimiento, y de hecho bueno, hay un exvoto muy bonito que a mí me encanta, dedicado a San Miguel, donde se ve que se dedican a su labor diaria de hacerlo, de lo que es el obraje, ¿no? Perdón. Bueno, aquí ya está como muy marcado y creo que aquí la pantalla no me ayuda mucho. Pero bueno, aquí ya es una, para terminar, es una gráfica en donde se identifican los textiles que están en el esboto. Digo, ahorita esta gráfica aquí no me ayuda, pero bueno, aquí lo que me interesa es que se reflexione y se vea, por ejemplo, los textiles, que bueno, que es muy diferente a la indumentaria, sino los textiles en sí, como el ajuar, que en este caso es la sábana, la sábana, el almohadón, todo esto que vemos en esto, el rodapié, que se alcanza a identificar en el exvoto, pues marcan la idea de como la gran diferencia de lo que vemos, por ejemplo, de un textil estampado a un bordado. Entonces, el bordado se ve ya posicional, está en la parte del rodapié, tiene ciertas figuras, tiene muchísima riqueza, y ver cómo un ajuar está representado, pues también significa un momento de un lujo y que no todos podían tenerlo. De hecho, hay testimonio de los dotes matrimoniales en donde la mujer entrega lo que es su ajuar, y en el ajuar tiene un valor económico fuerte, digamos, de que hasta los ajuares y los dotes matrimoniales que estaban ahí documentados, todavía aquí de hecho si vemos un dote matrimonial de cualquier familia de 1700 a 1800 y todavía mucho más reciente, vemos cómo ellos pasan su dote matrimonial y hasta están en testamentos. Entonces las prendas y los textiles tienen un gran valor, que hasta podrían tener un mayor valor que un mobiliario. Entonces, el textil se heredaba. Era hasta ahora sí que muy al principio también las mantas eran una moneda de intercambio para las mercancías. Entonces, los textiles y el ajuar, que se ve también aquí representado en el exvoto, tiene un gran significado en sí. Y bueno, como mencionaba, pues esta es una gráfica donde se puede ir viendo y delimitando esta gran diferenciación en cuanto a los textiles. Entonces, bueno, si vamos continuando con estos estados del ser y de cómo en este caso la indumentaria, pues tiene un valor y tiene un significado en cuanto al espacio que se vive, en cuanto a cómo nos comportamos, nuestros gestos y nuestras actitudes. Podemos ahora continuar ya en la etapa final de los objetos y del contenido ahora sí, de la envoltura arquitectónica. Lo podemos hablar aquí o podemos mostrárselos en el recorrido. ¿Qué opinan? ¿Cómo gustan? Recorrido. Hacemos el recorrido ahora y nos vamos a meter, a sumergirnos en cuanto a los objetos y el envolvente arquitectónico. Esa es la etapa última del espacio espacial vivencial, de la forma en que nosotros organizamos la investigación y la forma en que está organizada la exposición. Entonces, ahí mejor explicamos los objetos. Muy bien. Sí, bueno, antes de que pasemos allá, yo creo que cerramos aquí para hacerles entrega a ustedes de su reconocimiento. Entonces, cedo el uso de la palabra al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera para que les entregue a ustedes un pequeño reconocimiento y de igual manera un regalo. Gracias. Bueno, muy brevemente y para no interrumpir la charla y el recorrido, efectivamente agradecer y sobre todo pues dar la gratitud por esta charla, que además estoy muy contento porque
deriva de una serie de intervenciones o de procesos educativos aquí en la institución. Efectivamente fue un proyecto de investigación que luego se transforma en un libro que tuvimos el placer de editar aquí en la universidad y que posteriormente hubo pues mucho interés por parte de los autores del libro para poder hacer la exposición. Buscamos en algunos sitios y bueno, nos quedamos con la primicia de tener una exposición que ustedes ahorita van a conocer y que inauguramos hace algunos días, pero que justamente transmite la investigación que se hizo a una forma mucho más, pues incluso lúdica y más atractiva de apreciar. Así es que queríamos generar justamente este primer momento de charla para que posteriormente vayamos a la exposición y la puedan ustedes apreciar. Los invitamos, pero sí, efectivamente, antes de eso, me permito entregar esta constancia de agradecimiento por su participación en las charlas Helicon, La Habitación del Milagro, ex voto Pérez Maldonado, al licenciado Héctor Omar González Romo. Gracias. A la maestra Clara Ruiz Esparza Díaz de León. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a la doctora Blanca Ruiz Esparza Díaz de León. Muchas gracias a los tres.